Hola a todos. Antes de iniciar nuestro análisis, les recordamos que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Muy bien. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la generación de videos con IA, específicamente en un artículo que está dando mucho de qué hablar. Claro. VideoSham, representaciones conjuntas de apariencia y movimiento para una generación de movimiento mejorada en modelos de video. Interesante. ¿Te imaginas un video generado por IA donde una persona atraviesa una pared? Ah, sí. Ese es el tipo de problema que VideoSham busca resolver. Wow. Porque a pesar de los avances en la calidad visual, el movimiento realista sigue siendo un reto para la IA. Tienes toda la razón. Es curioso cómo incluso los modelos más avanzados pueden generar videos con movimientos extraños, ¿no? Que desafían la física básica. Es como si la IA aún no terminara de entender cómo se mueven las cosas en el mundo real. Exacto. El artículo nos muestra ejemplos concretos de estos fallos. Como el del corredor que solo usa un pie para correr, Ajá. o personas que atraviesan objetos como si fueran fantasmas. Sí. Y lo curioso es que estos fallos ocurren incluso con movimientos simples, lo que nos indica que el problema va más allá de la cantidad de datos de entrenamiento. Es ahí donde entra VideoSham. La hipótesis del artículo es que la raíz del problema está en cómo se entrenan los modelos actuales, ¿verdad? Se enfocan demasiado en que la imagen se vea bien, en la fidelidad de la apariencia, Ajá. pero descuidan la coherencia del movimiento. Tiene sentido. Es como si le pidiéramos a un artista que pintara un cuadro hermoso, Sí. pero sin importarnos si las figuras en el cuadro se mueven de forma natural. ¿Y qué propone VideoSham para cambiar esto? VideoSham propone un nuevo framework que busca dotar a los modelos de video con una comprensión más profunda del movimiento. Lo interesante es que lo hace en dos fases, una de entrenamiento y otra de inferencia. Ok, me gusta cómo suena esto. Podríamos profundizar en cada una de estas fases. Empecemos por la fase de entrenamiento. ¿Qué hace VideoSham diferente a los enfoques tradicionales? Para empezar, VideoSham incorpora una representación explícita del movimiento utilizando el flujo óptico. El flujo óptico, en términos simples, calcula cómo se mueven los píxeles de un cuadro a otro en un video. Entiendo. Pero ¿por qué es tan importante el flujo óptico para entender el movimiento? ¿Y cómo lo utiliza VideoSham en el entrenamiento? El flujo óptico es crucial porque nos da información sobre la dirección e intensidad del movimiento en cada punto de la imagen. VideoSham utiliza esta información para entrenar al modelo, no solo para generar una imagen bonita, sino también para predecir cómo se moverán las cosas en esa imagen. Entonces, en lugar de solo alimentar al modelo con la información visual, también le damos información sobre cómo se mueven las cosas dentro del video. Pero ¿cómo se integra esto en la arquitectura del modelo? Buena pregunta. VideoSham modifica la arquitectura del modelo, que generalmente se basa en transformers, para que pueda aceptar tanto la información de apariencia como la de movimiento y que además pueda predecir ambas a la vez. Es como si estuviéramos fusionando la imagen y el movimiento en un solo paquete de información que el modelo puede procesar. ¿Y cómo se asegura VideoSham de que el modelo aprenda a usar esta información de forma efectiva? La clave está en modificar el objetivo de entrenamiento. En lugar de solo intentar reconstruir los píxeles del video original, el modelo también debe aprender a predecir el flujo óptico asociado a cada cuadro. Es decir, el modelo tiene que aprender a ver el movimiento, no solo la apariencia. Suena que el modelo tiene una tarea bastante compleja ahora. ¿Cómo se implementa esto a nivel técnico? ¿Qué cambios específicos se hacen en el modelo? Se modifican dos capas lineales en la arquitectura del modelo. La primera, ubicada en la entrada, combina la información de apariencia y movimiento en una sola representación. La segunda capa en la salida se encarga de extraer la predicción del movimiento a partir de esa representación conjunta. Es decir, la primera capa fusiona la imagen y el movimiento, y la segunda capa desempaqueta esa información para obtener la predicción del movimiento. De esta forma, el modelo se ve obligado a aprender una representación que capture tanto la apariencia como el movimiento de manera simultánea. ¿Me equivoco? Para nada. Lo ha explicado a la perfección. Durante el entrenamiento, VideoSham está enseñándole al modelo a entender la relación entre lo que ve y cómo se mueve lo que ve. Es fascinante cómo VideoSham integra movimiento en el proceso de entrenamiento. Y ahora me muero de curiosidad por saber cómo se traduce todo esto en una generación de movimiento más realista durante la inferencia. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Con gusto. Es en la fase de inferencia donde entra en juego un nuevo mecanismo llamado Inner Guidance. Y déjame decirte que este mecanismo es la joya de la corona de VideoSham. Pero creo que es mejor dejar esa explicación para la siguiente parte de nuestro deep dive. ¡Oh, qué suspenso! Me dejas con la intriga. Daremos un breve descanso para que nuestra audiencia pueda procesar toda esta información.
Volvemos en un ratito para desentrañar los misterios de Inner Guidance y descubrir cómo VideoSham logra generar movimientos tan realistas. ¡No se vayan! Retomamos nuestra conversación sobre VideoSham. Habíamos llegado al punto donde VideoSham ha aprendido a ver el movimiento durante su entrenamiento gracias a la incorporación del flujo óptico y la modificación en la arquitectura del modelo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se traduce esto en una generación de movimiento más realista en la práctica? Exacto, esa era la pregunta que nos dejaste flotando antes de la pausa. Mencionaste algo llamado Inner Guidance. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante? Inner Guidance es la clave para que VideoSham logre movimientos más realistas. Imagina que tienes un coreógrafo dentro de la IA que constantemente refina los movimientos para que fluyan con naturalidad. Eso es en esencia lo que hace Inner Guidance. Utiliza la propia predicción del movimiento del modelo que aprendió durante el entrenamiento para guiar la generación del video hacia una mayor coherencia. Es decir, no se basa en reglas externas o en información predefinida sobre cómo se deben mover las cosas. Utiliza su propio conocimiento adquirido a través del análisis del flujo óptico para autocorregirse a medida que genera el video. Estoy en lo correcto. Sí, así es. Y esto es crucial porque el movimiento es un proceso dinámico, ¿no? Cada cuadro depende del anterior. Usar una señal externa fija no sería suficiente para capturar esa fluidez que vemos en el mundo real. Tiene mucho sentido. Es como si el modelo hubiera internalizado las leyes del movimiento, por decirlo de alguna manera, y las usara para guiar su propia creación. Y esto realmente se traduce en una mejora notable en la calidad del movimiento. Para responder a eso tenemos que analizar los resultados de los experimentos realizados con VideoSham. Y te adelanto que son bastante impresionantes. Me encanta cuando dices eso. Cuéntame más, ¿qué tipo de experimentos se realizaron y qué resultados se obtuvieron? Los investigadores evaluaron VideoSham utilizando dos benchmarks. El primero, llamado VideoSham Bench, fue diseñado específicamente para evaluar la coherencia del movimiento en diferentes escenarios. Es interesante que hayan creado un benchmark propio. Eso demuestra que realmente se tomaron en serio el problema de la coherencia del movimiento. ¿Qué tipo de pruebas incluía este VideoSham Bench? Se enfocaron en 4 categorías de movimiento que suelen ser problemáticas para la IA. Primero, movimientos básicos como caminar o correr. Segundo, movimientos complejos como acrobacias o gimnasia. Tercero, movimientos rotacionales como el giro de una pelota. Y por último, acciones que involucran física como un objeto que cae o rebota. Me parece una selección muy completa que pone a prueba la capacidad de la IA para generar movimiento realista en una variedad de situaciones. ¿Y qué tal le fue a VideoSham en estas pruebas? Los resultados fueron contundentes. VideoSham superó a todos los modelos de referencia en todas las categorías de movimiento, tanto en las evaluaciones automáticas basadas en métricas objetivas como en las evaluaciones humanas, donde personas reales evaluaron la calidad del movimiento. Es decir, VideoSham no solo genera movimientos que se ven bien para un algoritmo, sino que también son percibidos como más naturales y realistas por los humanos. Eso es realmente importante. Exactamente. Y no solo eso, también se evaluó VideoSham en un benchmark estándar de la industria llamado MovieGen. Y aquí viene lo interesante. VideoSham superó a modelos mucho más grandes y complejos, incluyendo algunos modelos propietarios de última generación. Wow, eso sí que es impresionante. Me estás diciendo que VideoSham, siendo un modelo relativamente pequeño, es capaz de superar a gigantes de la industria en la generación de videos. Así es. Y eso nos lleva a una conclusión importante. VideoSham no solo genera movimientos más realistas, sino que también lo hace de forma más eficiente. Es decir, utiliza mejor los recursos computacionales para lograr mejores resultados. Eso es fascinante. Pareciera que a enfocarse en el movimiento VideoSham hubiera desbloqueado una mejor comprensión general de la escena y cómo representarla visualmente. Es como si la clave para generar videos realmente realistas estuviera en entender primero el movimiento. Es una posibilidad interesante. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. Hay casos en los que VideoSham aún no funciona bien. ¿Cuáles son sus limitaciones? Buena pregunta. Siempre hay que ser críticos y mirar ambos lados de la moneda. ¿Qué nos puedes decir sobre las limitaciones de VideoSham? Aunque los resultados son muy prometedores, VideoSham aún tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, tiene dificultades con los movimientos que se observan desde lejos con un zoom out. En estos casos, la información del flujo óptico se vuelve menos precisa y al modelo le cuesta capturar los detalles del movimiento. Claro, a medida que la imagen se aleja, la magnitud del movimiento relativo se reduce y se hace más difícil para el modelo identificar los patrones de movimiento. Y hay otras limitaciones. Otra limitación importante es que si bien VideoSham mejora la representación de la física en el movimiento, no la codifica explícitamente. Es decir, el modelo aprende a generar movimientos que parecen plausibles desde el punto de vista físico, pero no tiene un conocimiento profundo de las leyes de la física que le permita simular interacciones complejas de forma precisa.
es así. Precisamente. Por ejemplo, si le pides a VideoSham que genere una escena donde una pelota rebota, lo hará de forma visualmente aceptable, pero no tendrá en cuenta la masa, la velocidad del ángulo de impacto y todos los factores que influyen en un rebote real. Entiendo. Entonces, aunque VideoSham es un gran avance, aún hay margen de mejora. ¿Hacia dónde crees que se dirige la investigación en este campo? ¿Qué se podría hacer para superar estas limitaciones? Hemos explorado a fondo VideoSham desde su innovador enfoque en el entrenamiento hasta sus impresionantes resultados en benchmarks. Si tuvieras que resumir en una frase, ¿cuál dirías que es la mayor contribución de VideoSham al campo de la generación de videos con IA? Diría que la mayor contribución de VideoSham es demostrar que el movimiento es clave para generar videos realmente realistas. Al integrar la comprensión del movimiento en el proceso de entrenamiento, VideoSham no solo mejora la calidad visual, sino que también lo hace de forma más eficiente. Es fascinante cómo un cambio en el enfoque del entrenamiento puede tener un impacto tan profundo en los resultados. Y como mencionamos antes, aún hay margen de mejora. ¿Qué caminos futuros ves para VideoJam y para la investigación en generación de videos con IA en general? Hay varias líneas de investigación muy interesantes. Por ejemplo, se podría intentar integrar un modelo de física más explícito en el framework de VideoSham, ¿verdad? Esto permitiría generar videos con un nivel de realismo físico aún mayor, donde los objetos se comportan de acuerdo a las leyes de la física. Sería como dotar a la IA de un conocimiento intuitivo de cómo funciona el mundo físico. ¿Te imaginas las posibilidades? Podríamos simular escenarios complejos desde un partido de fútbol hasta el lanzamiento de un cohete con un nivel de detalle sin precedentes. Exacto. Otra línea de investigación prometedora sería explorar nuevas formas de representar el movimiento más allá del flujo óptico. Quizás una representación que capture no solo el desplazamiento de los píxeles, sino también la aceleración, la rotación y otros aspectos del movimiento. Sería como darle a la IA un vocabulario más rico para describir el movimiento, lo que le permitiría generar movimientos aún más complejos y expresivos. Desde una bailarina ejecutando una coreografía elaborada hasta un atleta realizando un movimiento acrobático. Sin duda, las posibilidades son infinitas y no podemos olvidar el potencial de utilizar modelos más grandes y conjuntos de datos más diversos para entrenar a VideoJam. A medida que la tecnología avanza, podemos esperar resultados aún más sorprendentes en el futuro. Es emocionante pensar en lo que nos depara el futuro de la generación de videos con IA. Gracias a investigaciones como VideoJam estamos cada vez más cerca de crear videos que no solo se vean bien, sino que también cuenten historias y transmitan emociones con la misma fluidez que el cine tradicional. Totalmente de acuerdo. Y lo más importante es que este tipo de avances nos abren un mundo de posibilidades creativas, ¿no? No solo para el cine o los videojuegos, sino también para la educación, la ciencia, la medicina y muchas otras áreas. VideoSham es una prueba de que la IA tiene el potencial de transformar la forma en que creamos y experimentamos el mundo. Y esto es solo el comienzo. ¿Quién sabe qué nuevas sorpresas nos esperan en el futuro? Lo mejor está por venir. Y con esa nota de optimismo, damos por concluido este Deep Dive sobre VideoSham. Esperamos que les haya gustado este viaje al apasionante mundo de la generación de videos con IA. Y si quieren seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, no olviden suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Hasta la próxima.